Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, igual que ustedes en casa. Todos los que podamos nos seguimos guardando el templo del Espíritu Santo, haciendo caso a las autoridades, los consejos de los que conocen el tema y quedándonos en casa, pero no porque estemos separados físicamente, no podemos estar unidos en el Espíritu, y es esto lo que les pido en este momento. Hoy quiero que compartamos y que pensemos un poco en la palabra esperanza. La esperanza está a lo largo de la humanidad, del mismo principio de la creación. Algunos se piensan por qué aquellas personas que han pasado por guerras y han estado en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, cómo era que podían sobrellevar toda esa situación, arrancados de sus familias, de sus seres queridos, tratados de una manera inhumana, sin ninguna condición para poder vivir, apenas comiendo, algunos y otros ni siquiera eso en algunos tiempos. ¿Qué era lo que los llevó a resistir? ¿Qué era lo que les llevó a tratar de llevar esa situación? Sin duda en ellos había una esperanza. Según cuenta la historia también, que Alejandro de Macedonia, al salir a conquistar el imperio persa, regaló todos sus bienes. Cuando su asistente averiguó la razón por la cual no guardaba nada para sí, Alejandro contestó: guardo lo más importante, guardo la esperanza. Qué tremenda contestación. La esperanza es algo que la podemos tener nosotros y que de hecho Dios la ha puesto desde el principio en nosotros. Para quienes creemos esto, la esperanza tiene una razón. Es la fuerza motora que Dios colocó en el corazón del hombre y que se encargó de mantener encendida en todos los tiempos. Y esto está reflejado en la Biblia, donde la esperanza conforma junto con la fe y el amor los diferentes aspectos de una espiritualidad compleja pero integrada. Así lo declara Pablo cuando escribe carta, en la carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Todo lo que se dice en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. La Biblia muestra que ya en Génesis, en el Edén, se abre el capítulo de la esperanza. Allí nace la esperanza en el Mesías, en el Redentor de la raza humana. Seguramente en forma imprecisa se delineó en el corazón de aquella generación la figura que iba a venir, pero la esperanza se instaló allí en el corazón de la humanidad. Un poco más tarde o más adelante surge la fuerte personalidad de Abraham, reconocido por las tres grandes religiones monoteístas: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Todos ellos honran la memoria de Abraham como el padre de la fe. A los 75 años abandona su ciudad de Ur, de los caldeos, movido por la fe en lo que Dios le había dicho. De él nacería un pueblo inmensurable, grandísimo, incontable. Era una palabra recibida por Abraham y solo por la fe fue movido a obedecerlo lo que Dios le decía. La esterilidad de su matrimonio parecía irreversible. Los años pasaban y el hijo que necesitaba para que la promesa se concretara no llegaba. Cuando tenía 100 años, ¿cuántos? 100 años. Tras 25 años de espera y cuando ya había sido alcanzado por la declinación física, su cuerpo ya estaba viejito, Dios cumple su promesa y llega Isaac. Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay imposible, no importa el tiempo que pase, cuando Dios dice algo lo cumple. Pablo resalta en Abraham la fe,
pero juntamente destaca el valor de la presencia de la esperanza. En Romanos capítulo 4, versículo 18 dice: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios hoy en día. Job nos dice en el capítulo 19, en del versículo 23 al 27, ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Qué tremenda proclama. Yo sé que mi Redentor vive. Tú y yo en esta mañana tenemos que decir esto, tenemos que proclamar esto ante cualquier circunstancia. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, sigue diciendo, y que Él será mi abogado aquí en la tierra, y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios, con mis propios ojos he de verlo, yo mismo, y no un extraño. Tremenda proclama. Esta esperanza es el Mesías Redentor. Va a ser la constante de la Biblia en toda su trayectoria, en toda su narración. Llega también hoy en día por este medio, por este motivo, a nosotros. La palabra del rey David, hombre afianzado en la esperanza, uno de sus salmos dice, el Salmo 65, versículo 4, esperanza de todos los términos de la tierra y de lo más remoto de los confines del mar. Tremenda proclama. La Biblia muestra cómo la esperanza trasciende lo personal, que hay esperanza también para las naciones, y en un momento en que la esperanza de nuestro pueblo está en crisis, es bueno reflexionar esto. Hay esperanza para mi vida, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para mi ciudad, para mi provincia, hay esperanza para mi nación, hay esperanza para el mundo. La esperanza de paz y prosperidad está siempre condicionada, seguro, al ejercicio de la justicia y la verdad, y los días trágicos que estos valores entraban en crisis, se levantaba la voz de los profetas. Hoy en día te tiene que levantar tu voz y mi voz para proclamar que en Cristo hay esperanza. Así lo expresa Isaías, capítulo, cuando dice, antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan el soborno. No hacen justicia al huérfano ni le importan los derechos de la viuda. Por eso el Señor poderoso afirma, basta, yo ajustaré las cuentas. Oh, tremendo. Juntamente con esto, las señales, cuál es el camino, nos dice para recuperar la verdadera esperanza. Dice, levántense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al prójimo, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Si los argentinos queremos hoy tener una esperanza cierta y permanente, tendremos que terminar con el vaciamiento espiritual y comenzar a reconstruirnos ética y moralmente. Sin justicia y sin verdad no hay futuro provisorio posible. La sociedad a la que amonestó con vehemencia Isaías se endureció, no escuchó y terminaron esclavizados.
en Babilonia. Sin embargo, tampoco esto lo detuvo a Dios. Tampoco esto detuvo la esperanza en la humanidad. Y se levantó un profeta, el profeta Ezequiel, por intermedio del cual Dios hace llegar un nuevo mensaje al pueblo. Ezequiel tiene una visión, si recordamos, de un valle de huesos secos sobre los cuales se le manda profetizar. Y los huesos vuelven a unirse, suben la carne y los tendones sobre ellos y reciben vida. Dios declara esta visión y dice al profeta en Ezequiel capítulo 37, versículo 11 y 12. Entonces el Señor me dijo, el pueblo es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Escuchaba ayer a alguno de los presidentes decir esto, hemos perdido la guerra contra el coronavirus, necesitamos que Dios nos ayude. Sigue diciendo el pasaje, pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra. Y reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Tremenda palabra en Ezequiel 37, 11 y 12. Mostrando que la esperanza es inagotable y aún en las peores condiciones, en las condiciones más adversas, más incontrolables, la palabra de Dios y el poder de Dios aparece y la misericordia de Dios aparece sobre los hombres. Pero es en el Evangelio donde la esperanza se expresa en toda su plenitud. En los Evangelios, Jesucristo, el Mesías prometido, con toda claridad hace todo su ministerio, hace de todo su ministerio una expresión de esperanza. En las parábolas encontramos con sencillez cómo se manifiesta esta esperanza. En la parábola del sembrador puede sembrar con esperanza. Siempre va a haber una parte que va a caer en buena tierra. A veces remarcamos la que no cae en buena tierra, pero hay una semilla que cae en buena tierra. Esa es la esperanza. Sembremos la palabra de Dios. No importa que nos parezca que algunos no escuchan, pero hay tierra, hay corazones que están esperando esta palabra. La parábola de la oveja puede perderse, pero puede tener esperanza porque el pastor sale a buscarla hasta encontrarla. Y esto no es solo condición del pastor, cada uno de nosotros tenemos que salir a buscar a aquellos que una vez han estado con nosotros y hoy no están, a que una vez han estado en el camino del Señor y hoy por distintas situaciones y circunstancias no están, y ir a buscarlos, porque esta es la esperanza. La otra parábola del hombre que estaba agonizando, apaleado, asaltado por bandidos en un camino y como que sin esperanza. Sin embargo, pasó un buen samaritano y lo levantó. Un buen samaritano lo levantó. Siempre hay alguien de la casa, hay alguien del cuerpo de Cristo que puede hacer lo que otro no hace. No porque otro no lo haga, yo no lo haga, lo tengo que hacer. Y la parábola del hijo pródigo. ¿Puede el hijo rebelarse contra su padre, alejarse e irse a un lugar apartado? Puede caer hasta embarrarse hasta la cabeza, hasta en el lodo nauseabundo, pero siempre hay una esperanza, que el Padre está esperándolo con los brazos abiertos para recibirlo. Si vuelve, no lo va a echar fuera. Dijo Jesús, el que viene a mí, no le echo
afuera. Esta es nuestra esperanza, que aun como estábamos, vinimos a Él y Él nos recibió. Y lo mismo que Él hizo con nosotros, también nosotros tenemos que hacer con otro. Y tal vez sea esta la última y la más maravillosa de todas, porque plantea el drama del hombre que lleno de soberbia se levanta contra Dios para decirle que cuando llegue a la desesperación puede tener esperanza. El Padre siempre lo va a estar esperando. La esperanza en Cristo tiene una dimensión que trasciende la comprensión humana, que en el saber popular hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. En el Evangelio se habla de una esperanza que va más allá de lo temporal y de lo pasajero. De esta forma pensaban Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando en el Evangelio se relata que estando su hermano enfermo llamaron a Jesús esperando que lo sanara. Marta y María son las dos caras opuestas de la misma moneda, de la misma una persona. Tiene esas dos características. María es una contemplativa. Para Marta es práctica. María vive hacia adentro, Marta hacia afuera, pero ambas llaman a Jesús porque tienen puesta en Él su esperanza. No importa cómo seas, tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Dice, pero cuando Jesús, que se ha retardado conscientemente, ¿no? Cuando lo llamaron, no fue rápidamente, sino que esperó, llega 4 días después, él, de la muerte de Lázaro. Dice que ambas le reprochan y le dicen, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Para ellas también tenía este concepto, este dicho de mientras hay vida y esperanza. Como el hermano estaba muerto, era como que ya no esperaban más. Sin embargo, Jesús le demostró que más allá de la vida puede haber esperanza. Aleluya, más allá de la vida puede haber esperanza. Más adelante, ya frente a la cruz, vuelve a ponerse en evidencia esta limitación en los discípulos de Jesús, cuando la cabeza del Maestro cae sobre su pecho. Los discípulos pierden la esperanza. Para ellos también, mientras había vida, había esperanza, pero Jesús a simple vista había muerto. Jesús tuvo que demostrarles a ellos también que estaban equivocados. Lo mismo sucede con los dos que iban camino en Maús, que expresaban su frustración diciendo en Lucas capítulo 24, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Ellos también creían que mientras había vida, había esperanza y necesitaban ser desmentidos por Jesús. También Tomás está sumergido en el pozo de la desesperanza, cuando expresa en su incredulidad en Juan 20:25, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en las llagas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Qué tremendo esto de Tomás. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar con esta misma actitud a Dios? Él también tiene limitaciones. Tomás piensa que cuando él estaba vivo había esperanza, pero ya había muerto, y Dios le tiene que demostrar a través de Jesús y comprobar que después de la vida también hay esperanza en Jesús. Todos ellos colocaron un límite a la esperanza. Jesús nos ha revelado que en Él hay esperanza y Él es nuestro límite. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más adelante añadió, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir,
pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesucristo es vida con mayúscula. La esperanza trascendente está puesta en Él. Mi esperanza y tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Proclamamos claramente, mi esperanza está en Jesús, que será otra forma de expresar que Cristo vive. Y porque Cristo vive en nosotros, los mortales, podemos seguir teniendo esperanza, podemos seguir sabiendo que Él es nuestra esperanza. Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra paz, Jesús es la esperanza que trasciende todo tiempo. Y dice la palabra, ya no vivo yo, y hacemos nuestro pasaje en esta mañana, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es nuestra esperanza. Él es tu esperanza, Él es mi esperanza. Aleluya. Dios les bendice.